Hola, esta es una clase virtual basada en la unidad 5 del programa vigente de la materia de representación gráfica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Son para los alumnos de nuestras cátedras, pero son bienvenidos todos aquellos estudiantes y profesores de otras universidades o de otras escuelas de todas partes a los que les pueda ser de utilidad este material didáctico que está realizado en esta época de noviembre de 2020 en el marco de esta pandemia que estamos sufriendo todos y que bueno nos obliga a tener digitalizadas y grabadas nuestras clases de la mejor manera posible. El trabajo se divide en tres partes. En la primera parte vamos a hablar del marco conceptual de la representación de la circunferencia. Luego entraremos en la análisis de las proyecciones de la circunferencia en el sistema Monge para derivar en una parte final donde describiremos las superficies curvas simples y complejas a través de una presentación con diapositivas. Sin más, vamos a pasar entonces a la representación de la circunferencia en un marco conceptual, trabajando con materiales analógicos, con materiales didácticos, como para entrar en el tema. Bueno, vamos a comenzar entonces a analizar las proyecciones de la circunferencia. Vamos a trabajar con este material y lo primero que vamos a decir es que cuando una circunferencia está paralela al plano de proyección, su proyección ortogonal es una circunferencia cuyo centro es la proyección ortogonal del centro de la circunferencia del espacio y su diámetro va a ser el mismo, va a ser una circunferencia igual porque la misma está en un plano paralelo. Recordemos que cuando hablamos de circunferencia contenida en un plano, estamos hablando de un plano geométrico que contiene a esa circunferencia, a ese conjunto de puntos, y para nosotros que trabajamos en el sistema de representación, todas las cuestiones geométricas referidas al sistema Monge cuando analizamos la recta y el plano son válidas también para analizar la circunferencia y toda la problemática de la representación que tiene que ver con ella, en tanto que está contenida en el plano. Entonces, si la circunferencia pasa de un plano paralelo al plano de proyección a un plano oblicuo, vamos a tener como resultado una curva en la representación que va a ser de una forma oval, que vamos a demostrar que es una elipse. Bueno, entonces, como hablamos de circunferencia en el sistema Monge, vamos a hablar que la circunferencia puede ser paralela, que son las tres posiciones principales, paralela al plano, perpendicular al plano, o puede estar oblicua al plano. Es decir, que si estamos en el sistema Monge, vamos a tener paralela al plano horizontal, paralela al plano vertical, paralela al plano lateral o de perfil, horizontal, frontal o de perfil. Ya tenemos tres posiciones de paralelismo. Luego vamos a tener proyectante al lateral, proyectante al vertical y proyectante al horizontal. Así que tendríamos las 7 posiciones de la recta del plano si le agregamos esta que sería oblicuo a los tres planos de proyección. Oblicuo a los tres planos de proyección. Vamos a tener unas elipses en cada representación del sistema. Con este esquemita que tengo aquí, que todos conocen, vamos a ver entonces
Cuando una circunferencia está paralela al plano de proyección, su proyección horizontal sobre ese plano va a ser una circunferencia igual. Entonces aquí se introduce un nuevo elemento que es un eje vertical, que es el rayo de proyección. Si cambiamos esto por esto, donde ya tengo allí una recta vertical y tenemos un elemento cotidiano como este, estamos hablando de un cilindro y el eje del cuerpo, que es el eje de revolución de la forma, y vamos a tener la presencia de la circunferencia, y esta situación se va a ver repetida en un montón de casos. Aquí tenemos otro ejemplo de cilindro en un vaso. Si yo lo pongo en posición oblicua, vamos a ver allí una forma elíptica en sus bases. Otro elemento cilíndrico, otro elemento que en este caso es cónico, que es una tuerca de seguridad de automóvil, de rueda de automóvil. Ustedes van a ver aquí que tenemos también circunferencias que, según en la posición que esté, las voy a ver en verdadera magnitud, las voy a ver con forma oval. Y objetos cotidianos que no son ni conos ni cilindro, como este vasito de medicamento, que también tiene la presencia de circunferencias en todo su contorno. Entonces, cuando hablamos de la proyección de la circunferencia, tenemos que referirnos también a esta curva que es la elipse. Aquí tenemos una elipse que tiene el mismo diámetro que la circunferencia con la que estoy trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner una media circunferencia encima para que ustedes vean la correspondencia que hay entre todos los puntos de la circunferencia con la elipse que va a ser su proyección. Esto me vendría a representar el rayo de proyección. Entonces, la visualización que me da la cámara, que si bien no son rayos ortogonales, me permite interpretar que la proyección de este plano que está oblicuo al plano de proyección me va a dar como resultado esta elipse. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de que hay una afinidad entre la elipse y la circunferencia. ¿Qué significa que hay una afinidad? Significa que a cada punto de la circunferencia le corresponde un punto de la elipse y viceversa. Y de esa afinidad podemos decir que este eje menor de la elipse es afín con este diámetro AB y que este eje mayor de la elipse es afín con el diámetro de la circunferencia que es la proyección. A su vez, del concepto de afinidad existe toda una teoría geométrica que tiene que ver con la afinidad y la homología entre estas curvas, que bueno, no es el objetivo de esta clase, pero les nombro el concepto de afinidad no solo por el significado de la palabra de que algo es afín con otro, sino que también tiene toda una teoría de la geometría que se denomina afinidad. Bueno, dicho esto, vamos a ver rápidamente, porque tampoco es el objetivo de esta clase, qué pasa en el mundo de la axonometría. Si tomamos el sistema de representación axonométrico, que también es proyección ortogonal, y ponemos la terna de ejes, vamos a ver que hay un solo plano de proyección, que sería este plano pi. Si ponemos la circunferencia paralela a dicho plano de proyección, su proyección va a ser otra circunferencia igual. No cambia nada. Pero si esta circunferencia tuviese una determinada inclinación, ya el resultado
sería diferente. Vamos a poner a esta circunferencia enganchada de uno de los, apoyada en el centro, y quiero que vean lo siguiente. Los diámetros de la circunferencia, siempre yo voy a poder poner un diámetro que quede paralelo al plano de proyección. Este diámetro me va a quedar paralelo al plano de proyección. Como pasa por el centro, va a pasar por aquí. Entonces, en proyección ortogonal, el resultado va a ser una elipse más o menos como esa, donde la proyección axonométrica isométrica de esta circunferencia, que está contenida aquí en el plano, en este plano coordenado IZ, me va a dar como resultado una elipse. Esa elipse va a tener un diámetro en verdadera magnitud, que es el diámetro de la circunferencia, y el otro diámetro se va a achicar porque obviamente este está con un ángulo de inclinación con el plano de proyección. Entonces, ¿qué sucede? Como yo les digo que tienen que recordar el alfabeto de la recta y del plano que vimos en las primeras clases, también tienen que recordar la teoría de conservación del ángulo recto. ¿Qué decía esa teoría? Decía que cuando el ángulo recto tiene un lado paralelo al plano de proyección, en esa proyección se conserva. Entonces, si esta recta es perpendicular a esta, este ángulo recto, al tener este lado paralelo al plano de proyección, se va a conservar recto. Por lo tanto, el eje mayor de la elipse en una isométrica siempre va a ser perpendicular a la dirección del eje coordenado correspondiente. Aunque la elipse estuviera desplazada, por ejemplo, si en vez de estar aquí estuviera más allá, no interesa, la dirección de esta recta va a ser perpendicular al eje correspondiente de la terna X y Z. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una teoría de conservación del ángulo recto que también se mantiene y que en proyección axonométrica vamos a tener un eje menor que lo vamos a tener que calcular, que hay métodos para eso. No vamos a hacer ejercicio de esto en esta oportunidad, pero sí quiero que vean que tenemos esa situación de conservación de ángulo recto siempre con el diámetro en verdadera magnitud. Si pasamos a la teoría pura, tenemos una bibliografía donde en lo que yo hablaba recientemente era de la proyección isométrica, pero si pasamos al dibujo isométrico, ¿se acuerdan que cuando hacíamos dibujo isométrico, por ejemplo, para este cubo, tomábamos las medidas en verdadera magnitud, no hacíamos la reducción por coeficiente de reducción? Entonces, ¿qué sucede? Como este valor, en vez de achicarlo, yo lo pongo en verdadera magnitud, aunque debería estar más chico, entonces voy a tener que agrandar estos valores que están en verdadera magnitud, por ser paralelos al plano de proyección, una cierta cantidad en proporción a lo que este no se achicó. Entonces, el coeficiente o escala de agrandar en un dibujo isométrico, las líneas que están en verdadera magnitud, es de 1,22. Eso es para que vean la problemática que puede haber cuando uno trabaja con el dibujo isométrico de una circunferencia, que hay que tener cuidado con lo que está en verdadera magnitud, porque hay que proceder a incrementarlo un poco, porque el dibujo isométrico no es una proyección, es un dibujo escalado de una proyección. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces en concreto a nuestra clase, nuestra segunda parte de la clase. En esta segunda parte de la clase vamos a analizar las proyecciones de la circunferencia en el sistema Monge, y es importante
que tengan presente todo lo que se vio en el video que corresponde a la clase de sistema Monge, donde analizamos las posiciones de la recta y sobre todo las posiciones del plano, que son 7 posiciones de la recta y 7 posiciones del plano, que es lo que llamamos el alfabeto de la recta y el plano, con sus códigos gráficos correspondientes. ¿Por qué les digo esto? Porque primero vamos a ver a la circunferencia contenida en un plano en las distintas posiciones del sistema representadas, y luego vamos a ver rectas perpendiculares al plano de la circunferencia que contienen al centro de la misma, y analizar en qué posición está según la posición que tiene la circunferencia, y eso nos va a llevar a las posiciones del sistema Monge de la recta y del plano, que si ustedes no se lo recuerdan le va a resultar difícil la comprensión de esta parte. Por lo tanto, aclarado esto, pasamos entonces a analizar en el sistema Monge. Antes de comenzar con el sistema Monge, es bueno que repasemos un poco el concepto de la elipse y su afinidad con la circunferencia. En el primer dibujo vemos una elipse que es una curva plana bisimétrica. ¿Qué quiere decir bisimétrica? Que tiene simetría con respecto a sus dos ejes. Entonces, hacia la izquierda del eje menor es simétrica con respecto hacia el otro sector derecho. Y lo mismo del eje AB hacia arriba es simétrica con respecto a el eje mayor con la parte de abajo. Pero si tomamos el centro de la elipse, podemos decir que es un centro de simetría, ya que este punto, si trazo una recta que pase por el centro, o sea un eje, voy a llegar a un punto simétrico con respecto a O del otro lado. El punto B es simétrico del punto A respecto del punto O. El punto C es simétrico del punto D respecto del punto O. Dicho esto, la definición de elipse dice que todos los puntos de la elipse cumplen con una propiedad, que es que la suma de las distancias de un punto cualquiera a dos puntos fijos que se llaman focos da siempre igual a la medida del eje mayor. Por ejemplo, desde X a F1, que sería el foco de la izquierda, y sumando a la distancia de C a F2, de X, perdón, a F2, como está escrito aquí, me da como resultado el lado AB. ¿Y cómo se obtienen esos focos? Bueno, se toma la medida del semieje mayor con el compás y se traza un arco haciendo punta en el punto C o en el punto D. Entonces, cortando al eje mayor, vamos a tener aquí un radio equivalente a un medio del eje AB. Entonces, este valor, un medio de AB, que es CF1 más CF2, me va a dar como resultado el valor del eje AB. Bueno, esta definición, cuando se puede construir una elipse, se puede trazar una elipse obteniendo puntos de paso aplicando esta metodología. Que de hecho existe un método de trazado que se utilizaba cuando se trabajaba con regla, compás y curvilíneo o pistoletes. Con respecto a la afinidad de la circunferencia con la elipse, esta teoría dice que a cada punto de la circunferencia le corresponde un punto de la elipse. Por lo tanto, el diámetro AB es afín del eje AB de la elipse, y el diámetro que no está nomenclado aquí, que es CD, es afín con el eje menor de la elipse. Y así con cada punto vamos a tener una relación de afinidad. Esta es otra propiedad importante, que son los ejes conjugados. ¿Qué son los ejes conjugados? Son los ejes de la elipse, que son los que están aquí en rojo, que son afines a dos diámetros perpendiculares de la circunferencia de la cual es proyección. Entonces, si yo trazo dos diámetros perpendiculares cualquiera,
y encuentro para cada punto sus puntos afines, entonces lo que tengo son los que se denominan ejes conjugados. Por ejemplo, para T tengo T1, para U tengo U1 sobre la elipse, el eje U1, T1 es el conjugado de TU. Lo mismo con RS, con el punto R1, S1 tengo el eje conjugado del diámetro RS. A su vez, los ejes mayor y menor de la elipse, los principales, son ejes conjugados. ¿Qué propiedad tienen esos ejes conjugados? Bueno, la propiedad más importante es que si yo trazo por los extremos de un eje rectas paralelas al eje conjugado correspondiente, por ejemplo, por el punto T1 y U1 paso unas rectas T1 y T2 paralelas al eje R1S1, voy a obtener una tangente a la elipse. Y si hago lo mismo por R1S1 trazando paralelas al eje T1U1, voy a obtener las tangentes T3 y T4. Se determina allí un paralelogramo y eso, además de tener la propiedad de la tangencia, me da a mí la posibilidad de que, conociendo ejes conjugados, y si yo tengo que croquisar o representar una elipse de la mejor manera posible, pueda hacer un buen dibujo a mano de una elipse, porque tengo unas buenas referencias de cómo debe pasar la curva sin deformarse. A su vez, de los ejes conjugados surgen otros métodos que permiten calcular los ejes principales de la elipse cuando no están, y también permiten, se definen, mejor dicho, métodos de trazado de la elipse que son interesantes para cuando uno está trabajando con dibujo tradicional. Bueno, de ahí entonces aparecen esos métodos surgidos de las propiedades de los ejes conjugados. El método para determinar los ejes principales es conocido como método de Ritze. Bueno, pasamos entonces a la circunferencia que está contenida en un plano horizontal. Entonces, cuando aquí tenemos el alfabeto del plano, el plano es horizontal, su traza es perpendicular a las líneas de enlace. Entonces aquí tenemos la verdadera magnitud y vamos a resaltar estos dos diámetros en verdadera magnitud y esta medida que siempre va a ser la verdadera magnitud del diámetro, aunque la circunferencia se ve como línea. Si yo giro 180 grados, como dice aquí el dibujo, voy a tener la circunferencia contenida en plano frontal. Y si lo giro 90 grados, voy a tener la circunferencia contenida en plano de perfil. La verdadera magnitud estará en la proyección lateral. Este dibujo es la circunferencia contenida en un plano proyectante vertical, que fíjense que sería como si yo hago un giro alrededor de este diámetro, ahí con ese centro de giro, y giro un cierto ángulo. Se va a conservar el eje mayor, que es el diámetro en verdadera magnitud, que está en posición de punta. Se va a conservar esta medida, que es el diámetro en verdadera magnitud, y si esto está inclinado, pero está en verdadera magnitud, aquí no le queda otra opción que ser frontal, o sea, perpendicular a las líneas de enlace, lo que también es prueba de que esta recta, por estar en verdadera magnitud, conserva el ángulo recto con el otro diámetro. Y además allí está marcado el ángulo de la pendiente del plano, que es beta sub 1. Bueno, esta es una de las formas en las que vamos a trabajar cuando hagamos práctica con la circunferencia, porque vamos a tener una elipse y vamos a tener que saber definir ambos ejes. Si giramos esta imagen 180 grados, vamos a tener a la circunferencia contenida en un plano proyectante horizontal. Y en este caso del plano proyectante horizontal, en vez de tener el ángulo con
con el plano horizontal o ángulo dependiente beta sub 1, vamos a tener el ángulo con el plano 2 o alfa 2, que es lo que está indicado aquí. De lo que más nos interesa es que vean que aunque la circunferencia esté en un plano inclinado, si es proyectante, la medida de esta proyección es igual al valor del diámetro. ¿Ven? Aquí aparece otro ejemplo donde es proyectante lateral. Es el mismo esquema. Esto mide la verdadera magnitud del diámetro, que por lo tanto aquí tiene que estar en esta posición de perfil, o sea, perpendicular a las líneas de enlace, respetando el código gráfico. Y aquí tenemos un diámetro que se proyecta como punto. Entonces aquí va a estar en verdadera magnitud. Y si se proyecta como punto aquí, aquí también va a conservar ese valor. Es el mismo diámetro que tenemos aquí. Y es una línea paralela a ambos planos de proyección. El eje menor está calculado con como si fuera en un cambio de plano, midiendo la diferencia de apartamiento como está indicado aquí. Y ahora vamos a pasar a el sistema donde tenemos el plano de la circunferencia como si fuera un círculo y una recta vertical al plano o perpendicular al plano que pase por su centro, como si fuera una rueda con un eje. Es un sistema clásico para entender muchísimos elementos de la vida real. Lo que les quería decir que con esto que vimos aquí tenemos prácticamente vimos todas las posiciones salvo la circunferencia contenida en el plano oblicuo, que la vamos a ver en este tema. Entonces, bueno, vamos a ver el primer ejemplo, que es el mismo del primer ejemplo anterior, donde a la circunferencia contenida en plano horizontal le agregamos una recta perpendicular en su centro. Es muy simple, si el plano es horizontal, cualquier recta perpendicular a él es vertical. Y si giramos 180 grados, como dice aquí, vamos a tener que si la circunferencia está en plano frontal, su recta normal va a ser de punta. Y si la giramos 90 grados, esto va a quedar en un plano de perfil y la recta normal va a ser paralela a ambos planos de proyección. Cuando la circunferencia se pone en posición proyectante vertical, la recta normal, observen este esquema, si esta recta es perpendicular a este plano horizontal, si yo lo giro al plano sobre este diámetro, este diámetro se va a ir acortando, pero va a seguir conteniendo a la recta, que queda en posición frontal. Y si yo a este esquema lo giro 180 grados, entonces vamos a tener el mismo caso, pero para una circunferencia contenida en plano proyectante horizontal. En ese caso, si es proyectante horizontal, la recta n va a pasar a la posición de recta horizontal. Es bueno recordar los casos de perpendicularidad porque todas las rectas perpendiculares a cualquier plano proyectante son frontales y todas las rectas perpendiculares a un plano proyectante horizontal son horizontales. Piensen, por ejemplo, en una puerta vista de arriba. Una puerta vista de arriba es un típico ejemplo de plano proyectante horizontal. Cualquier elemento perpendicular al plano de la puerta va a quedar paralelo al plano del piso, es decir, va a ser una recta horizontal. En el caso de que la circunferencia está contenida en el plano proyectante lateral, la perpendicularidad la voy a ver aquí. Para que este ángulo recto sea cierto, esta recta tiene que estar en verdadera magnitud, es decir, debe ser paralela al plano 3 de proyección. Por lo tanto, corresponde a una recta de perfil.
Y en este caso, cuando la circunferencia es oblicua a los tres planos de proyección, vamos a tener en cada vista una elipse. Ustedes vieron que aquí tengo dos proyecciones como elipse de la circunferencia, pero siempre me queda una donde es proyectante. En este caso es cuando la circunferencia es oblicua a los tres planos de proyección, vamos a tener tres elipses y vamos a tener que la recta perpendicular al plano es una recta oblicua a los tres planos de proyección, al vertical, al horizontal y al lateral. Entonces vamos a tratar de analizar, ya tenemos las vistas, porque esto yo lo hice con vistas automáticas, ya tenemos obtenidas las elipses, pero si yo tuviese solamente la recta normal, oblicua, ¿cómo hacemos para encontrar los ejes de la elipse? Bueno, es muy sencillo y directo. Como vimos en las otras imágenes, si el plano es oblicuo, siempre voy a tener una línea que pase por el centro, o sea, un diámetro, que va a ser paralelo al plano de proyección. Por lo tanto, va a estar en verdadera magnitud. Entonces, y si está en verdadera magnitud, hay conservación de ángulo recto. Entonces, trazo un diámetro que va a ser frontal, porque si está en verdadera magnitud aquí, es frontal, y tomo allí la medida del diámetro. Ya voy a tener los dos puntos extremos. Mediante línea de enlace dibujo la otra proyección. Voy a tener aquí dos puntos de paso de la otra elipse. En la proyección horizontal es el mismo caso. Trazo la perpendicular a la recta n porque esta recta es perpendicular a todos los diámetros. Como va a ser uno que está en verdadera magnitud, porque es paralelo al horizontal, conserva el ángulo recto, saco la medida del diámetro, obtengo los puntos extremos y dibujo la proyección vertical. Y ya tengo aquí dos puntos de paso. Entonces, de la misma manera dibujo aquí esta línea perpendicular a la recta normal con la medida del diámetro, va a ser el diámetro que es paralelo al plano de perfil. Por lo tanto, es una línea de perfil. Ya tengo puntos de paso y bueno, para este lado también puedo llevar esta frontal, va a tener esta representación en el plano lateral y puedo dibujar puntos de paso para esta, pero concentrémonos en estas dos. ¿Cómo hago para sacar el eje menor de la elipse? Es muy sencillo. El eje menor de cada proyección se puede determinar por cambio de plano. O sea, si yo hago un cambio de plano a favor de la línea horizontal, la circunferencia se hace proyectante. Entonces allí tomo la medida del diámetro y cuando hago la proyección de retorno me va a dar este valor. Y la otra opción es, como se les enseña en el curso introductorio, que ya está en el cuadernillo del curso, cuando se les explica la parte de circunferencia y elipse, dice dibujar el eje menor de una elipse dado el eje mayor y un punto de paso. Se toma con el semieje mayor, se hace centro en el punto de paso y se corta la dirección del eje menor. Prolongando la línea se obtiene el valor del semieje. Bueno, no es lo que vamos a hacer aquí, pero me refiero a que se puede resolver de esa manera y es así como realmente se debe hacer porque se hace una economía de líneas muy importante aplicando estos métodos geométricos. Bueno, hasta aquí entonces sería la segunda parte de la clase. Nos queda simplemente pasar a la tercera parte donde vamos a entrar de lleno a las superficies curvas. La circunferencia, como les mostré en esos modelos, saber proyectar la circunferencia tiene mucho que ver porque si sé proyectar esta circunferencia con una recta perpendicular, si proyecto otra igual aquí ya estoy proyectando un cilindro y si hago desde este punto empiezo a unir con todos los puntos de la circunferencia, estoy proyectando una superficie cónica y así sucesivamente, porque esta elipse podría ser el ecuador o el meridiano de una esfera, como lo vamos a ver después. Bueno, entonces ahora pasamos a la tercera y última parte de la clase.
vamos a comenzar con la tercera parte de esta clase, que ya entra en el tema concreto de las superficies curvas simples y complejas. La clase se basa en una presentación con diapositivas. Voy a tratar de pasarlas ni muy lento ni muy rápido, pero bueno, por una cuestión de operatividad, esta clase es descriptiva, pero requiere de que ustedes, con la orientación que yo les doy en la presentación, ustedes tienen que ir a la bibliografía y profundizar los temas y madurarlos, porque no se piensen que con ver el video ya tienen todo aprendido. En todo caso, lo van a tener que ver más de una vez y van a tener que tener el material bibliográfico a mano, porque los conceptos, para fijarlos, hay que desmenuzarlos, hay que analizarlos bien hasta que uno esté seguro de que entendió cuál es la idea. Así que, bueno, ustedes pueden hacer un descanso cuando quieran, haciéndole pausa, que no hace falta que se los diga, pero bueno, vamos a empezar entonces inmediatamente con la clase en diapositivas. Bueno, en esta presentación vamos a trabajar viendo cómo es la representación gráfica de las superficies más simples, que son el cono, el cilindro y la esfera. Y vamos a ver el concepto de sólidos geométricos y cómo se trabaja con ellos. Y bueno, vamos a comenzar viendo la clasificación de las superficies curvas, clasificación que es la que da Carlos Smith en la bibliografía, que ustedes tienen también a disposición. Smith divide a las superficies curvas en dos grandes categorías: las superficies regladas y las no regladas. Las superficies regladas son aquellas que se generan a través del movimiento de una recta. ¿Por qué se llaman regladas? Porque regla en términos prácticos es recta. Si ustedes, sobre todo los que son civiles, estudiantes de ingeniería civil o de arquitectura, cuando están en la obra, los operarios, los albañiles, a las herramientas que son, por ejemplo, maderas o listones de madera o de aluminio, barras de aluminio que son longitudinales, que las utilizan para alisar superficies o para tomar referencias de algo que tiene que ser recto o rectilíneo, a esas barras se las denomina regla. Entonces, bueno, el concepto de superficie reglada es ese. Y además, por ejemplo, una superficie reglada en la construcción es fácil de materializar, porque se hace a través de elementos lineales como maderas, como rectas de madera. Entonces yo puedo formar superficies curvas poniendo en determinada forma listones de madera. Para ser concreto, por ejemplo, una columna cilíndrica, puedo hacer el encofrado poniendo maderas rectas una al lado de la otra, siguiendo una dirección circular o una directriz circular. Bueno, dentro de estas superficies que nosotros tenemos aquí clasificadas, están en un color naranja marcadas, son las superficies que yo llamaría las superficies simples, que son las que vamos a estudiar ahora en los próximos trabajos prácticos, que son las superficies cilíndricas, que son superficies de revolución, las superficies cónicas, también de revolución. Las oblicuas las vamos a comentar, pero no vamos a hacer trabajos prácticos con oblicuas. Y la superficie esférica, que se pueden catalogar como una superficie de revolución, como una superficie de revolución, y que en este caso no forma una superficie reglada. Una esfera no es una superficie reglada. Bueno, también
dentro de la superficie reglada, si ustedes se fijan, tenemos desarrollables o de simple curvatura y no desarrollables o alabeadas. Las desarrollables son aquellas que se pueden disponer en un plano. En cambio, las no desarrollables, como por ejemplo las helicoidales, no se pueden poner en un plano aplastada, digamos así, aplanadas. Bueno, lo mismo pasa con las superficies de tipo esférica que no se pueden desarrollar, aunque en determinadas bibliografías ustedes van a ver alguna metodología para el desarrollo de la esfera que es por aproximación, dividiendo la superficie en gajo, pero en general estas superficies no se pueden desarrollar. Bueno, entonces, en la bibliografía ustedes van a poder profundizar estas superficies de segundo grado que son aquellas, dice superficies de segundo grado, son aquellas que no se pueden intersectar por ninguna recta en más de 2 puntos y sus secciones planas son curvas de segundo grado, como las cónicas y cilíndricas, las hiperbólicas de revolución, las parahiperbólicas. Dentro de lo que son las superficies complejas, lo que nosotros vamos a trabajar en el trabajo práctico integrador son las hiperbólicas de revolución, las parahiperbólicas, los conoides, las convolutas, que si bien en este trabajo no se las hemos indicado, pero hemos hecho ejercicios en otros cursos con convoluta, que es una superficie que tiene una riqueza espacial muy importante. Y bueno, superficie que por ahí se les puedan ocurrir a ustedes, fundamentalmente aquellas que son originadas en el modelado CAD con barrido de una trayectoria. Esas se llaman superficies de traslación, donde por ejemplo, una circunferencia o una figura se mueve siguiendo un cierto recorrido que uno le impone. Entonces allí tendríamos una superficie por traslación o barrido. Los serpentines son aquellas circunferencias que siguen una trayectoria helicoidal. Bueno, se ven mucho, por ejemplo, en elementos físicos como los calefones o los radiadores, donde un tubo va siguiendo una determinada forma de serpentina para poder enfriar o calentar. Bueno, vamos a ver un poco de ejemplos de las superficies estas simples. El cilindro es una recta que se denomina generatriz, que se desplaza girando alrededor de un eje y apoyándose en una circunferencia que recibe el nombre de directriz. Entonces ahí como ejemplo les pongo una imagen de los hilos Davis de Rosario, que son unos cilindros que eran silos que fueron refuncionalizados y ahora en la torre funciona el Museo de Arte de la ciudad, y que es un ícono de la ciudad de Rosario, y son 8 cilindros que están pintados de distintos colores. También podemos ver cilindros que en vez de ser macizos son huecos, como en el bloque de un motor, que tiene un vaciado cilíndrico donde ingresan estos elementos que son los pistones, que son lo que hacen la motricidad o el movimiento del motor, que ayudan a generar esa compresión que necesitan. Para eso, por estas ranuras se insertan estas circunferencias que se llaman aros de pistón. Entonces, bueno, aquí tenemos el cilindro macizo y aquí tenemos el cilindro hueco, donde esto se mete adentro de este otro elemento. Y estaríamos hablando de ingeniería mecánica y de arquitectura. Vamos a ver ejemplos de cono. Bueno, un cono lo vamos a ver luego,
Es una recta que gira manteniéndose fija en un punto llamado vértice y que en realidad da por resultado dos mantos, el manto inferior y el manto superior. Esa recta se llama generatriz, eje de revolución, y si se limita a dos circunferencias bases, estas circunferencias reciben el nombre de directriz. Cuando hablamos de directriz, hablamos de la línea que que dirige el movimiento de la recta, que es la generatriz. La generatriz es la que genera la superficie y la directriz es la que dirige el movimiento de la generatriz. Aquí tenemos una obra de arquitectura del arquitecto argentino y cordobés Miguel Ángel Roca, a quien admiro como arquitecto. Lo que él ha hecho en la ciudad son varias obras de este tipo, que son centros de participación comunal en distintos barrios. Esto fue hecho en la década del 90. Eso que están viendo allí es un cono, está hecho en hormigón, y bueno, en ese caso es una sala de reunión de las juntas vecinales, y bueno, hace una arquitectura muy geométrica, muy pintoresca, y es un buen ejemplo de que no todos se imaginan que en un proyecto arquitectónico puede existir la forma cónica así como un espacio o como un ambiente. Esta otra está ubicada en la ciudad de Piriápolis, en Uruguay. Es el Pabellón de las Flores, es un lugar de exposición. Son 3 superficies cónicas que forman una gran cubierta de chapa. Tuve la oportunidad de ver de esta obra, es muy linda, muy llamativa, aunque es antigua. Y allí donde ustedes ven en esta imagen se ven perfectamente las uniones de las chapas para dar la forma cónica, que justamente tienen las formas de siguen las líneas de las generatrices de la superficie cónica. Bueno, está hecha, como ven, en 3 niveles. También, como les mostré en otra parte del video, aquí tenemos tuercas de seguridad de los automóviles, donde vemos cilindros y también vemos conos truncados, donde está la rosca interior. Y bueno, son ejemplos de cuerpos sólidos y de superficies cónica o cilíndrica. Con respecto a la esfera, entonces decimos que es un conjunto de puntos que equidistan de un centro, pero para nosotros como geómetras o como profesores de geometría o de sistema de representación, nos gusta más decir que es una circunferencia que gira sobre su diámetro la que genera la esfera, o una semicircunferencia que gira sobre su diámetro un giro total de 360 grados. Esta obra que ven aquí es un ejemplo aplicado a la arquitectura, es el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, una obra muy antigua que es muy bonita y que está vigente. Nosotros tenemos el planetario también aquí en el Parque Urquiza de Rosario, pero bueno, esta tiene una impronta esférica mucho más notable que el planetario de Rosario, que es más bien una especie de casquete. Si yo, por ejemplo, tomo de esta curva hacia arriba, esto sería un casquete de esfera. En cambio aquí ya supera la medida de un casquete, es casi una semiesfera. Creo que es una semiesfera. Y por último, ejemplos de rótulas. En el trabajo práctico L que vamos a hacer al final de la materia, vamos a trabajar y vamos a representar una rótula esférica. Bueno, una rótula es un elemento mecánico que permite el movimiento. Este elemento y este perno se insertan en una cavidad esférica también, y esa esfera permite moverse, obviamente con lubricación, en distintos sentidos
axiales. Entonces, bueno, también en el cuerpo humano tenemos rótula en los lugares donde hay articulaciones, por ejemplo en la rodilla, en las caderas, nada más que no son tan perfectas como esta, que son esferas hechas mecánicamente. Vamos a ver entonces cómo se genera la superficie cilíndrica. Si tenemos una recta que llamamos generatriz, una circunferencia que llamamos directriz y un eje de revolución que es perpendicular al plano de la directriz en el centro de la circunferencia, decimos que la recta generatriz es paralela al eje de revolución y hay un sentido de giro. Si la recta gira una vuelta completa, obtendremos lo que sería una superficie cilíndrica, en este caso cilindro recto. Si la generatriz, en vez de ser perpendicular al plano de la directriz, es inclinada, forma un ángulo oblicuo, y definimos una dirección D paralela a la generatriz, si esa generatriz gira paralela a la dirección D, manteniéndose siempre paralela, vamos a obtener como resultado una superficie cilíndrica oblicua. En la representación gráfica del cilindro recto, que es muy simple, tenemos un rectángulo y una circunferencia cuando está apoyado en el plano horizontal de proyección. Si yo tengo que acotar o poner dimensiones, entonces diría que con acotar la altura y el diámetro de la directriz es suficiente para definir este cilindro. En este caso se representa el eje de revolución siempre. Cuando el cilindro es oblicuo, la oblicuidad va a producirse porque una de las bases se va a desplazar, y se puede desplazar, por ejemplo, en el sentido del eje X o en el sentido del eje Y, o como en este caso, que se desplaza en ambos sentidos, una parte en el eje X y una parte en el eje Y. Entonces, cuando hacemos la representación, nos encontramos con un cuerpo de dirección oblicua en sus generatrices y que ya no tiene un eje de revolución. Si bien representamos la línea esta que une los centros de las bases, pero no es un eje de revolución como en el cilindro recto. El contorno aparente es más complejo para analizar, pero si ustedes observan el cilindro recto, esta parte de la base que yo voy a tocar, que es la que está por delante de este diámetro, esta media circunferencia, contiene a todas las generatrices que están visibles en la vista de frente, y esta otra media circunferencia contiene a la parte de superficie que está tapada, que no es visible en vista de frente. Siempre que yo pongo un rayo de proyección de punta en la vista de frente, siempre que miro de frente, voy a tener un punto adelante y un punto tapado atrás, o una generatriz adelante y una generatriz tapada atrás, salvo las del contorno aparente, que son externas, que son las que forman el contorno. Ahora, ¿qué pasa cuando el cilindro es oblicuo? ¿Cómo lo analizo? Bueno, de la misma manera que analicé la circunferencia, esta circunferencia yo tengo que considerar que está contenida en esa línea. Entonces, la mitad de la circunferencia es la que veo aquí, la que está por delante. Y la mitad que está por detrás es la que aquí queda tapada. Entonces, todas las generatrices que pisan esta mitad son visibles en vista de frente. Y todas las generatrices que pisan esta otra mitad no son visibles. Por lo tanto, esta línea de contorno aparente, que es tangente a las dos circunferencias, los puntos de tangencia son fáciles de determinar porque trazo desde el centro una perpendicular a esta recta y obtengo el punto de tangencia. Entonces, una vez que encontré la generatriz 1 y la generatriz 2, digo, esta generatriz pisa en la mitad de adelante
de la base. Entonces aquí se ve. Y la generatriz 2 del contorno aparente pisa en la mitad de atrás, por lo tanto acá no se ve. En vista superior es más fácil darse cuenta porque esta base superior es visible. Al ser visible esta base superior, todo esto que estoy tocando con el puntero es superficie cilíndrica visible. Entonces la otra base, esta parte no se ve. Solo se ve el contorno aparente, pero la base inferior está oculta. En el cono recto vamos a tener una recta generatriz, un punto fijo llamado vértice, un eje de revolución y una directriz circular. El eje de revolución hace punta o es perpendicular en el centro de la circunferencia directriz y esa circunferencia directriz obviamente va a tocar en un punto a la recta y esta recta va a girar alrededor del eje de revolución manteniéndose siempre en contacto con el eje, y si da una vuelta completa, como indica ese sentido de giro, vamos a obtener una superficie cónica como esta, en donde al haber un punto medio de intersección con el eje vamos a tener un manto superior del cono y un manto inferior. Normalmente estamos pensando siempre que un cono es esto que tenemos acá, pero en realidad un cono es completo, es como un reloj de arena, tiene dos mantos, el manto cónico inferior y el manto cónico superior. Nosotros nos manejamos siempre del vértice hacia abajo con el manto cónico inferior, aunque a veces en los ejercicios puede aparecer el cono invertido o manto superior. Entonces la representación gráfica del cono recto es muy sencilla. Es un triángulo donde en vista superior tenemos que la circunferencia base es el contorno aparente y todas las generatrices quedan adentro. Lo que ustedes tienen que aprender es a ponerle nomenclatura, porque todas las generatrices son rectas oblicuas salvo una que es frontal, 2. Esta y esta son dos generatrices frontales y esta son dos generatrices que van a quedar de perfil. Entonces la generatriz frontal es la que hace aquí el contorno aparente, que puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Y el ángulo que forma esa generatriz con el plano de la base lo llamamos ángulo de conicidad. En la representación gráfica, para definir que esto es un cono con todas sus propiedades, hay que acotar la altura y el diámetro de la base. Lo mismo que en el cilindro, desde la generatriz frontal, de ambas generatrices frontales, la mitad de la circunferencia base va a ser visible aquí en proyección vertical, por lo tanto todas las generatrices que pisen sobre esa generatriz, sobre esa directriz visible, van a ser vistas. Y todas las que están en la mitad de atrás no se ven, están tapadas por las de adelante. En el cono oblicuo tenemos el caso de la excentricidad. El vértice deja de ser centrado con respecto al centro de la base. En este caso vamos a ver un ejemplo de un cono con solamente una excentricidad en el eje X. Tiene una forma de gota el contorno aparente, entonces el desplazamiento está medido aquí, que es la medida X. La base por supuesto no se ve. Aquí tenemos punto de tangencia. Si yo trazo un radio al punto de tangencia van a ver que es perpendicular al contorno aparente. Y para poder dimensionar el cono oblicuo necesito dar el valor de la altura, el valor del diámetro de la directriz y el valor de la excentricidad. La superficie esférica es una semicircunferencia que gira alrededor de un diámetro, una vuelta completa.
generando la superficie. En este caso, como el diámetro es vertical, vamos a hablar de que tenemos meridianos. Cuando el meridiano está paralelo al plano vertical de proyección, lo llamamos meridiano principal. Todos los puntos de la circunferencia que gira alrededor de este diámetro vertical generan circunferencias que reciben el nombre de paralelos. La más grande, que es la que pasa por la panza de la esfera, por el medio, es la que se denomina ecuador. Igual que en geografía. Para nuestro planeta, el ecuador de nuestro planeta es equivalente al ecuador de la esfera. Entonces tendremos un meridiano principal, que es este que está en azul, que está en posición frontal, y un ecuador, que es este que está en color magenta. Ahora, si ustedes se fijan, volvemos, por eso la importancia de que aprendan bien a representar la circunferencia. Volvemos a representar siempre la circunferencia, tanto en el cilindro, como en el cono, como en la esfera. Entonces, si yo dibujo en color magenta el ecuador, le tengo que poner las nomenclaturas, E segunda, E prima, y en azul el meridiano, y ya queda representada la esfera vista de frente, todo queda contenido por dentro, y la esfera vista de arriba, todo queda contenido por dentro de ese contorno aparente que es una circunferencia. Estamos con la representación de circunferencia contenida en plano horizontal y en plano frontal, y fíjense lo importante que es que eso representa una esfera. Con esos dos elementos mínimos yo puedo operar y moverme por toda la superficie de la esfera, aunque acá yo no vea nada. Bueno, entonces, ¿qué tengo que acotar? Solamente el diámetro de la esfera para darle la dimensión exacta y dimensionarla. Lo mismo que hablamos con el ejemplo del cilindro y del cono, el ecuador, la mitad del ecuador, la mitad, me referencia a la mitad de la esfera que yo voy a estar viendo de frente. Imagínense que ustedes aquí tienen una pelota vista de arriba, la mitad es la parte que ustedes si la miran de frente es lo que estarían viendo, y la parte que está por detrás del meridiano es la superficie que acá estaría oculta. Lo mismo que del ecuador hacia arriba voy a tener la parte visible de la esfera vista de arriba, y del ecuador hacia abajo voy a tener la media esfera que me queda tapada por la media esfera visible. Con ese razonamiento es muy difícil que se equivoquen en analizar la visibilidad. Bueno, ejemplos de superficies complejas. El paraboloide hiperbólico lo tenemos en la arquitectura. Por ejemplo, esta obra es muy linda, es en la ciudad de Valencia, en España, es obra del arquitecto Félix Candela, es un oceanario, tiene la ciudad de las artes y de las ciencias, que tiene una serie de cosas mucho más complejas que esta en arquitectura, donde varios arquitectos como Calatrava han hecho cosas impresionantes. Aquí a la derecha tienen el análisis de cómo sería esa obra con la geometría pura. O sea, estos paraboloides hiperbólicos están cortados. ¿Qué es un paraboloide hiperbólico? Bueno, si ustedes toman 4 rectas como se ve aquí, donde hay 2 puntos altos y 2 puntos bajos, esas rectas, si yo, por ejemplo, tomo esta recta y la desplazo manteniéndola siempre paralela a sí misma o paralela a este plano que recibe el nombre de plano director, cuando llega a este lugar generó una superficie. Algo se ve aquí, está hecho para 1/4 del paraboloide, con el desplazamiento de las rectas. Entonces,
Cuando hago un paraboloide de esta manera, digo que el paraboloide es reglado simple. Ahora, si además hago el cruzado, es decir, esta recta que es la generatriz se apoya en estas dos que son las directrices y se desplaza. Y si esta recta pasa a jugar como una generatriz y esta recta y esta otra recta pasan a ser directrices de apoyo, esta recta se va a ir desplazando sobre las directrices y va a hacer también la superficie cruzándose con las otras. Y aparece entonces el cruzado del doblemente reglado, se llama, cuando es así el paraboloide hiperbólico. Aquí lo tendríamos completo con el reglado doble, por eso se ve como una cuadrícula. En este caso tiene los puntos altos, uno más alto que el otro, y le da una estética mucho mejor a la superficie. Aquí la superficie está suavizada, por eso no se ve el reglado. Bueno, entonces tenemos directriz, generatriz, directriz y este elemento que se llama plano director. Entonces esta recta se mueve paralela al plano director. Y si lo hacemos en el otro sentido, el plano director puede ser este o puede ser este, y la recta se va a mover paralela a sí misma o al plano director. Este ejemplo es lo que se llama el paraboloide hiperbólico tipo sombrilla, porque el punto bajo atrae a la superficie que tiene los otros tres puntos en el mismo nivel. Aquí son 4 paraboloides unidos que forman esta estructura de hormigón que, bueno, que permite en arquitectura generar grandes superficies con pocas columnas. La materialización de estas superficies curvas se hace con maderas, como se ve en esta imagen, que se ve un importante paraboloide hiperbólico como una silla de montar gigante. La silla de montar es otro ejemplo de paraboloide hiperbólico. Y entonces, para poder hacer el encofrado, se disponen las maderas porque es una superficie reglada. También el paraboloide hiperbólico se puede hacer estirando una tela, como en este caso, que son las superficies que se denominan tensoestructuras. Son columnas tensadas que tensan una tela plástica en este caso y adquiere, si tenemos dos puntos altos y 2 puntos bajos, la estructura va a tomar la forma de paraboloide hiperbólico. ¿Por qué se llama paraboloide hiperbólico? Lo van a ver cuando estudien la bibliografía, porque si lo corto con un plano horizontal, paralelo al plano de base, voy a obtener hipérbolas. Y si lo corto con un plano paralelo al plano director, van a aparecer, por ejemplo, un plano que vaya en diagonal me va a dar como resultado, acá lo ven mejor, una parábola en un sentido y en el otro. Son las secciones básicas del paraboloide hiperbólico. En determinadas condiciones lo puedo cortar en una recta, porque como es una superficie reglada, si yo pongo un plano paralelo al plano director, voy a obtener como resultado una recta. Y si tomo un plano horizontal que pase por el centro de un paraboloide simétrico, es muy probable que mi resultado sea 2 rectas como sección plana. Esta figura que está aquí es como un paraboloide hiperbólico como este recortado. No la voy a describir más porque ya es conocida por todos. Es un alimento que al calentarse tomó la forma de un paraboloide hiperbólico. Y como les dije antes también, la silla de montar tiene esa doble curvatura que en un sentido son parábolas y en el otro sentido son hipérbolas. El hiperboloide reglado de revolución está formado, que es el que nos interesa para que estudiemos en este curso, está formado por una recta que gira alrededor de otra recta que es alabeada. En este caso vamos a ver una recta vertical y la recta roja que sería la generatriz.
Con esos dos elementos es suficiente. Si la recta gira una vuelta completa, forma el hiperboloide reglado de revolución. Si yo lo limito a estas circunferencias, entonces estamos hablando de una directriz de control, de limitación, pero en realidad el hiperboloide reglado puede llegar hasta el infinito, porque es una recta que rota alrededor de otra. Cuando lo miramos de frente, como se ve aquí, vamos a ver que el perfil o contorno aparente del hiperboloide es justamente una hipérbola. Ahí tenemos el eje de la hipérbola y la parte donde están los vértices, el vértice de las ramas de la hipérbola, cada vértice, tenemos una circunferencia de menor diámetro, que es la que se denomina circunferencia de garganta. Yo a veces también le digo circunferencia de cintura. Esto es la cintura o garganta del hiperboloide, que es donde se estrangula. Y el contorno aparente entonces me da una hipérbola. Van a ver también que existe el hiperboloide de dos hojas, que el hiperboloide de una hipérbola que gira, pero acá lo interesante no es tener la hipérbola, lo interesante es que es la recta la que gira y define la hipérbola. Porque hacer una hipérbola es más difícil de dibujar o de construir. En cambio, si yo hago la rotación de una recta y obtengo este cuerpo, es fantástico porque es en forma directa. Entonces, bueno, los elementos son la generatriz, el eje de revolución y la distancia mínima entre el eje y la recta generatriz se denomina radio de la circunferencia de garganta. Porque justamente la mínima distancia entre las dos rectas es la que me va a dar la circunferencia de garganta del hiperboloide. Aquí ven que tenemos la mitad, desde el plano de la garganta hacia un lado tenemos medio hiperboloide y en este lado tenemos una edición con software de especial que permite modelar el hiperboloide con formas que son totalmente novedosas y extrañas, que derivan de aplicaciones especiales que se pueden hacer con ciertos programas para obtener superficies más complejas aún. Aquí vamos a ver ejemplos. Un centro de ciencias y un planetario en la ciudad de St. Louis, en Estados Unidos. En España, una central nuclear, en Cataluña. También en Barcelona tenemos la torre de control del aeropuerto El Prat, que es una torre que se sostiene sobre una estructura de hiperboloide reglado formada por estas especies de vigas entrecruzadas, que la verdad que es muy, muy lindo. La Catedral de Brasilia, que siempre la citamos como ejemplo, obra del arquitecto brasilero Oscar Niemeyer, un genio de la arquitectura y de la geometría, que dispuso costillas con forma de hipérbola, que en forma apoyada siempre sobre una planta circular, y bueno, en la cúpula es en donde estaría la garganta de este hiperboloide, generando un espacio interior muy rico. Y en este caso tenemos los techos de la Sagrada Familia del arquitecto Gaudí en Barcelona, que a veces muchos alumnos citan este ejemplo, pero que yo no les recomiendo porque analizar esta obra es muy difícil y muy complejo, ya que es una arquitectura muy, muy rebuscada, muy linda, muy impresionante, pero bueno, yo les voy a contar dónde están los cuerpos que estamos estudiando complejos para que tengan una idea. Estas especies de estrellas, esto sería la nave central vista de abajo, son los techos. Esta nave central tiene como orificios por donde puede entrar la luz, o que tiene algunos símbolos, lo que sea. Bueno, y ven que aparece esta forma que es como estrellada.
En realidad es la superficie de un hiperboloide vista de abajo, que está como recortada por las propiedades mismas que tiene el hiperboloide. Entonces, si volvemos a esta diapositiva, van a ver que este cuerpito que tenemos acá, yo puedo empezar a sacarle partes, y bueno, es medio hiperboloide, mucho más ancho en la base, es medio hiperboloide visto de abajo con estos recortes. Entonces, la superficie, esta color beige o naranja que se ve aquí, sería la superficie del hiperboloide de revolución, medio, y este orificio sería la circunferencia de garganta, y ahí se termina. Y después, si ustedes amplían la imagen, esta estrella que se ve aquí, que es la unión de un hiperboloide con el que continúa, esto que estoy señalando aquí, fíjense que son las uniones entre esta figura, esta otra, acá se ve otro, que son huecas. Bueno, esos son paraboloides hiperbólicos vacíos. Entonces muchas veces los compañeros y compañeras de ustedes me ponen esta obra como ejemplo y me dicen, este es un ejemplo de paraboloide hiperbólico. Y yo digo, ¿dónde está el paraboloide hiperbólico? A mí me costó un montón de estudiar y analizarlo hasta que lo pude encontrar, y también la visité la obra. Pero por eso les digo que tiene motivo de muchos análisis de geometría. Así que bueno, tendemos acá un hiperboloide de revolución medio hasta la circunferencia de garganta visto de abajo, recortado, y el apoyo de un hiperboloide con otro es una forma de paraboloide hiperbólico, chiquito pero paraboloide hiperbólico al fin. El conoide es una superficie compleja, también muy rica. Si tomamos un plano horizontal y un plano vertical, a este lo vamos a llamar plano director, ahí dibujamos la circunferencia que va a ser la directriz circular. Este tiene dos directrices, y esta recta paralela al plano horizontal, que es la directriz recta. ¿Y cuál es la generatriz? Son rectas paralelas al plano director que se apoyan tanto en la generatriz, en la directriz recta, como en la directriz curva. Ahí tenemos las distintas posiciones de la generatriz que va a generar esa superficie curva, y fíjense que a medida que llegamos aquí se va a hacer una recta vertical. Visto de frente es un triángulo, el contorno aparente. Visto de arriba, el contorno es la circunferencia directriz, porque nace de una forma que se llama cono, pero no es un cono. Cuando la directriz recta es paralela al plano horizontal, tenemos el conoide recto. Ahora, si esta recta está inclinada, tiene una cierta pendiente, como en este caso, se dice que el conoide es oblicuo. En esta diapositiva lo que se ve es una sección plana que pasa por este punto y pasa por este punto. El plano es un plano lateral, y lo interesante es ver que la forma de la sección plana del conoide, en este caso, se le dice que tiene forma de gota. Una sección en forma de gota. No es una curva. Miren cómo es la vista lateral del plano que hace la sección plana, y cómo se ve el dibujo de la sección plana de ese cuerpo. Y si corto con planos horizontales, voy a obtener unas curvas como acá tengo una vertical, una recta, voy a obtener unas curvas que van a terminar en punta, y que van a tener puntos angulosos. No van a ser como la elipse, que es tangencial, van a terminar en un vértice esas secciones. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de aprovechamiento para hacer con una tela o con una lona y una estructura, una cubierta con forma conoidal. Aquí tenemos la parte recta, que sería esta parte,
la directriz recta, y esta sería la directriz curva, con los laterales. Sería, digamos que sería, imagínense medio conoide puesto como techo. Al ponerle la tela por encima a la estructura de caños, adquiere la forma de cono, de conoide. Y en este caso tenemos las boquillas, que pueden ser la boquilla de un secador de cabello, que abraza una parte redonda o cilíndrica y termina en una línea o en una boca como es acá, para que salga el aire. Bueno, esto lo ponemos como ejemplo de conoide aplicado. Las secciones planas en el cilindro. Si el cilindro lo cortamos con un plano horizontal, obtenemos circunferencias. Si lo cortamos con un plano paralelo a la generatriz, obtenemos más generatrices, o si es macizo, podemos hablar que obtenemos un rectángulo. Si el plano es inclinado con respecto al eje o al plano de la base, estamos hablando de que podemos tener una elipse. Si ese plano se corre y corta también a la base, vamos a seguir teniendo una elipse, pero en este caso un arco de elipse. Pero o es una circunferencia, o es un rectángulo, o es una elipse o arco de elipse. La representación gráfica de esa sección plana es también al cilindro se le llama proyección cilíndrica, las generatrices que proyectan en forma ortogonal sobre la base. Bueno, ustedes ven que aquí la sección plana, que es una elipse, coincide con la proyección de la base, que es una circunferencia. Eso los puede confundir. Pero bueno, tenemos una circunferencia y una elipse superpuestas en vista superior. Hacemos la verdadera magnitud para poder ver la real forma de esa sección plana. El eje menor de esta elipse tiene la medida del diámetro de la directriz. Siempre. En el cono tenemos 5 secciones planas. Cuando el plano es paralelo a la directriz, tenemos una circunferencia. ¿Cómo se determina esa circunferencia? Se determina analizando el punto donde el plano auxiliar de corte corta a la generatriz de contorno aparente. Esta medida va a ser el radio de la sección plana de esta circunferencia. Es muy fácil de obtener. Si ustedes se fijan, desde aquí hacia arriba tenemos otro pequeño cono de base color azul. Y aquí tendríamos un cono truncado, que sería esta la superficie del cono truncado. Bueno, pero lo más importante de esta sección es lo siguiente, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Este plano, este tipo de plano, el plano paralelo a la base, se utiliza como plano auxiliar para obtener puntos de paso en las otras secciones con planos inclinados. Por ejemplo, ahora vamos a ver el caso en que el plano auxiliar pasa por el vértice del cono. Bueno, imagínense cómo fue la diapositiva en la que se generó este cono. Si yo tomo 2 generatrices, formo un triángulo. Entonces eso necesito forzosamente el vértice. Por lo tanto, plano que pasa por el vértice da como resultado una sección triangular, o vulgarmente le decimos, si es solo la superficie lo que considero, la sección es 2 generatrices. Acá está considerado como un cono, entonces un cono macizo, y acá la sección está oculta. Si tengo que ser fiel a este dibujo, esta línea sería visible. Pero como está representado todo el cono, entonces la parte de la base no se ve. Cuando el plano es paralelo a una generatriz, la sección plana es una parábola.
Aquí vamos a hablar del ángulo que forma la generatriz de contorno aparente con el plano de la base. Este ángulo se denomina ángulo de conicidad. Entonces, si si el plano de corte es paralelo a una sola generatriz, por lo tanto tiene que ser paralelo en este caso a la generatriz de contorno aparente para poder hacer el dibujo, entonces lo que obtengo es una parábola. Pero otra forma de entenderlo es decir que el ángulo de conicidad es el mismo ángulo que forma el plano con la base del cono. Si el ángulo que forma el plano con la base es igual a la conicidad, la sección es una parábola. En este punto está el vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque aquí tengo una sola generatriz, entonces tengo un solo punto. En cambio aquí tengo dos puntos porque corto a la base, aquí y aquí. Y luego con planos auxiliares voy a obtener secciones auxiliares y donde el plano corta a la sección mediante línea de enlace obtengo los puntos de paso. Y luego con un elemento que se llama pistolete o con el comando spline por puntos de control, por puntos de paso, voy a obtener el dibujo de esa parábola. Cuando el plano oblicuo corta todas las generatrices, estamos en presencia de una sección elíptica. Si es una elipse, fíjense, en el caso anterior el plano tenía el mismo ángulo de conicidad. Aquí el ángulo del plano cortante es menor al ángulo de conicidad. Entonces, cuando el plano forma un ángulo más chico que la conicidad, la sección es una elipse. Y si el plano pasara más abajo y cortara a la base, sigue siendo una elipse, pero en este caso será un arco de elipse. Lo que yo estoy considerando aquí es un cono limitado por una base, pero la superficie cónica es infinita. Entonces, si el plano corta más abajo, yo la puedo prolongar para analizar todo el eje mayor de la elipse para poder representar la elipse por sus ejes. Entonces, saco el punto medio, hago una sección auxiliar y obtengo el eje menor. Y donde corto al contorno aparente, obtengo dos puntos que va a ser el otro eje. Ya con eso puedo trazar la elipse. Y mediante un cambio de plano, obtengo la verdadera magnitud. Ahora vamos a ver cuando el ángulo de la conicidad es mayor, cuando el ángulo que forma el plano es mayor que el ángulo de la conicidad. En este caso forma 90 grados, ya es más grande que este ángulo. Pero también otra referencia concreta es que el plano tiene que cortar a los dos mantos del cono. Entonces estamos en presencia de una hipérbola, porque voy a tener dos ramas. El método para sacar puntos de paso es el mismo método que vimos en los casos anteriores, con planos horizontales. Si el plano es este, que es paralelo a dos generatrices, porque fíjense que las dos generatrices de contorno aparente están aquí, por lo tanto este plano es paralelo a dos generatrices, tal cual como dice aquí. La sección que es tangencial me va a dar el vértice de las ramas de la hipérbola. Acá vamos a ver otra forma de cortar a los dos mantos del cono. Fíjense que en estos casos siempre corto a los dos conos, al manto superior y al inferior. Y aquí yo tengo representada en esta línea dos generatrices. ¿Por qué? Porque tengo un punto adelante y un punto atrás. Entonces hay dos generatrices en esta línea. Por eso el plano se dice paralelo a dos generatrices. Pero también, repito, el ángulo es más grande que el ángulo de la conicidad, el que forma con la base. Y el resultado va a ser
una hipérbola que aquí la vemos modelada en 3 dimensiones. Bueno, en la esfera es más simple todo, porque la única sección posible en la esfera es la circunferencia. Siempre que corto una esfera voy a obtener como resultado una circunferencia. Y volvemos al tema de la proyección de la circunferencia. ¿Por qué? Porque según la inclinación que tenga en el sistema el plano que corta la esfera, la circunferencia se va a mostrar como una elipse, lo que no significa que la sección plana sea una elipse. La sección plana siempre es una circunferencia. ¿Y cómo se... Perdón. Tomé un poco de agua porque estoy hablando mucho y muy rápido. ¿Cómo se demuestra que la sección plana que produce este plano en la esfera, esta sección, es una circunferencia? Bueno, nos valemos de una recta que va a pasar por el centro de la esfera y va a ser perpendicular al plano alfa, que es el plano de la sección. Entonces, allí se produce el punto de intersección de la recta normal al plano que pasa por el centro de la esfera. Si yo tomo dos puntos A y B sobre esta curva, que no sé qué es todavía, dos puntos cualquiera, A y B, con el punto de intersección de la recta N con el plano sección A, B y el centro de la esfera, se forman dos triángulos unidos por un lado, que es el lado CO. Además, esta recta es perpendicular al plano alfa, por lo tanto es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por su pie, que sería el punto C. Entonces, N es perpendicular a AC y N es perpendicular a BC. Por lo tanto, estos dos triangulitos AOC y BOC son triángulos rectángulos en el vértice C. A su vez tienen un lado común, que es CO, y a su vez OB y OA son iguales en longitud porque son radios de la esfera. Porque A y B, no se olviden que está sobre la superficie esférica. Entonces, OA es radio y OB es radio de la esfera. Entonces, las condiciones que yo digo, un lado común, triángulo rectángulo, y este lado también es igual, son condiciones para demostrar la igualdad entre los triángulos. Por lo tanto, AC es igual a BC. Y como yo tomé A y B en forma aleatoria, vale para cualquier punto, porque si tomo un punto por acá, la historia va a ser la misma. Este lado va a ser igual a este, o este lado va a ser igual a este. Entonces todas las líneas que van de C a los puntos de la sección plana son iguales. Entonces son radios de una circunferencia. Y con eso queda demostrado que la sección plana en una esfera siempre va a dar una circunferencia. Y la otra cosa que queda demostrada es que una recta perpendicular al plano de la sección que pasa por su centro también pasa por el centro de la esfera. Todo eso está escrito aquí, lo pueden leer. Está el apunte del ingeniero López de 5 hojas que les di como bibliografía, que es muy buen apunte y que también no está explicado esta demostración, pero sí está explicado todo el tema de la sección y la representación en el sistema Monge. Cuando yo tengo una sección horizontal, con un plano horizontal o frontal si doy vuelta al dibujo, al cortar el plano, el contorno aparente, esta medida ya es el radio, porque la sección ya sé que es una circunferencia en verdadera magnitud. Entonces este punto está sobre el meridiano, encuentro la proyección horizontal y ahí lo tengo, al radio y a la sección plana. Lo que se hace complicado es cuando el plano es proyectante. Cuando el plano es proyectante, como en este caso el plano beta,
vamos a tener una sección circunferencia contenida en plano proyectante, con lo cual volvemos a los primeros diapositivos de este video. Y la recta normal a la sección que pasa por el centro de la esfera pasa por el centro de la sección. Como es una circunferencia, esta longitud es la medida del diámetro de la sección. Me remito a la diapositiva donde les mostré la circunferencia contenida en plano proyectante. Esta medida era el diámetro de la circunferencia. Y aquí tengo un diámetro de punta, que es este que está aquí. ¿Y cuál es la medida de este diámetro? Y es la misma que esta. Entonces ya puedo dibujar el eje mayor y el eje menor. El eje menor es la proyección de este diámetro, que toca al meridiano. Entonces está sobre el meridiano. ¿Qué me falta para cerrar la representación? Bueno, si esto es como una esfera que tiene superficie, que es opaca, entonces tengo que ver lo siguiente. Del ecuador hacia arriba es la mitad visible en esta proyección. Por lo tanto, desde este punto hacia allá es la parte que se va a ver visto de arriba. Y desde este punto donde toco al ecuador hacia abajo es la mitad de la esfera que no se ve en esta proyección. Por lo tanto, la sección plana tampoco se va a ver. Estos puntos reciben el nombre de puntos de tangencia. ¿Por qué? Y porque cuando dibujo la elipse toca solamente en ese punto y en ese punto al ecuador. El eje mayor es un poco más corto. Amplíen después la imagen y se van a dar cuenta que es así. Entonces es muy importante que descubran y detecten siempre los puntos de tangencia de las secciones con las curvas en los contornos aparentes. Si damos vuelta el dibujo 180 grados, vamos a obtener una sección plana con un plano frontal y una sección plana con un plano proyectante horizontal. Bueno, en la parte de intersección de superficies, si tomamos un cono con un cilindro, las intersecciones típicas son que el cilindro puede vaciar al cono por dentro, lo que sería como una especie de vaciado total. Puede ser tangencial al borde, con lo cual el vaciado va a seguir siendo total, pero va a tener un punto de tangencia, una especie de pico, ahora lo vamos a ver en 3D. Y si está más corrido, que sobresale el cilindro, hablamos de que va a haber una mordedura. El vaciado es parcial. Con las operaciones booleanas que hacemos con el software, podemos hacer la unión de este cuerpo con este, o podemos restarle a este cono este cuerpo y hacemos el vaciado. O podemos hacer la intersección y quedarnos con la parte común entre los dos, que se llama sólido común. Entonces, en la operación unión obtendríamos este cuerpo. Fíjense cómo se cruzan las curvas cuando hay un punto tangencial. En este caso son dos curvas cuando el vaciado es total. Y en este caso, cuando es una mordedura, es una sola curva la intersección. Si hacemos la diferencia se va a ver mejor. A este cono le descuento el cilindro que lo vacía, a este cono le descuento el cilindro tangente y a este cono le descuento el cilindro que lo muerde. ¿Y qué me queda? Bueno, me quedan dos perforaciones o con un vacío, me queda una curva cruzada con un vacío y el sólido común en este caso lo hemos mostrado para que vean que es la intersección común entre los dos cuerpos. Y aquí tenemos una única curva alabeada que es producto de sacarle por diferencia esa parte a este cono. De esto surgen las vistas automáticas que hace el software. Y acá me voy a detener un minuto en el tema de las vistas automáticas. Hemos hecho muchos ejercicios con vistas automáticas. Es fantástico. Cuando yo hago vista automática con un programa después del modelado,
me ahorra un montón de trabajo, porque en otros tiempos todo esto había que hacerlo a mano. Pero ¿qué sucede? El profesional que dibuja o el estudiante que hace el modelado y el profesional que hace el modelado automático, después entiende lo que hizo el programa, porque cuando uno, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del médico, cuando uno va a un médico con una radiografía o con una tomografía, así sea un médico clínico o un médico especialista, todo lo que es elemental, el médico no necesita mirar el informe, toma la radiografía, la pone a trasluz y ya sabe leer la imagen. Entonces, ustedes como profesionales o como estudiantes deberían saber analizar todo lo que sucede aquí. Por ejemplo, ¿por qué estas líneas son ocultas? ¿Por dónde están los puntos? ¿Dónde terminan estas líneas? ¿En qué punto y cómo se obtienen en concreto estos puntos importantes? Por ejemplo, donde hace la curvatura, ven que hay un cambio de curvatura. Por un lado viene así, después vuelve hacia el otro lado. Entonces tenemos un cambio de curvatura. Hay que saber dónde están todos esos puntos importantes. O los puntos donde se estrecha la curva. Se llaman puntos principales o puntos característicos, donde cambia la visibilidad. Bueno, todo eso se hace sabiendo analizar las superficies curvas y sabiendo los métodos de intersección de superficies. Si yo quiero encontrar esos puntos principales, aplico el método de intersección de superficies, que por ejemplo se basa en esto que es muy simple. Si yo tengo una recta y quiero saber cuáles son los puntos de intersección con un cono, hago pasar un plano auxiliar por la recta que corte al cono en una sección fácil de trazar, que se denomina sección franca, que puede ser un triángulo si se da el caso, o una circunferencia. Nunca una hipérbola, nunca una parábola, porque no me sirve, porque no la puedo hacer con precisión. Bueno, entonces allí yo obtengo los puntos de entrada y salida de esta intersección. Si estoy hablando de dos superficies, por ejemplo, S1, que es esta superficie azul, y S2, que es esta superficie roja, supongamos que la intersección entre ambas es esta línea. Bueno, ¿cómo hago para obtener puntos de la línea esa de intersección? Bueno, hago pasar un tercer plano que corte a las dos superficies en secciones que sean fáciles de trazar. Acá no interesa porque es un concepto. Bueno, esta es la sección L1, la que forma con la superficie S1 este plano. Y L2 es la que forma con la superficie S2. Entonces, las dos curvas pertenecen a este plano. Entonces, la intersección es el punto común entre este plano y estas dos superficies. Si yo paso varios planos, voy a ir obteniendo los puntos de paso para trazar esta recta ahí. Con eso, entonces, les diría que, por ejemplo, en el caso anterior, si yo hago pasar un plano por el centro de este cilindro, voy a obtener como resultado estas dos rectas que son las generatrices. Y en el cono, este plano me va a producir una circunferencia que va a pasar seguro por estos puntos, porque me va a dar los puntos donde terminan estas dos generatrices de contorno aparente y se empalman con la curva donde agujerea el cilindro al cono. Entonces, con un plano horizontal que pase por este centro del cilindro, ya obtengo los puntos que les decía. Obtengo los puntos que les decía en esta reflexión, donde necesito saber los puntos de determinados puntos característicos de la curva de intersección. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido la clase. Los dejo con la diapositiva de despedida.
y nos vemos en clase. Bueno, espero que este esfuerzo que significa preparar este material dé sus frutos. Les comento que después en la descripción del video les voy a dejar una práctica de representación de la circunferencia para que practiquen un poco esto de las posiciones básicas de la circunferencia en el sistema Monge. En la descripción del video les voy a poner el link a esos trabajos prácticos que son 3 ejercicios, nada más. Nos vemos en la clase.